Las lesiones, las molestias y los factores externos están siendo el principal rival de la selección española en su preparación al Eurobásquet, que continúa con más dudas de las que ya tenía encima. Así que vamos a analizar esta situación que vive la selección española de Sergio Scariolo con una revolución. Al lío. Una lista en la que solo había presencia de Sergio de la Rea y Elien Ndiaye se ha convertido en otra lista totalmente diferente en la que se cuela Mario Sainz-Supéry por la ausencia de Lorenzo Brown, en la que se cuela también Isaac Nogués y Guillem Ferrando por las lesiones en los exteriores, en la que se ha colado ahora mismo noticias de ultimísima hora Álvaro Cárdenas y Lucas Langarita por todas las lesiones que ha habido, la de Avalde, las molestias de Darío Brizuela, las molestias de Alberto Díaz, o sea, estamos ante una lista totalmente diferente, ante una revolución, entre comillas, revolución obligada que está haciendo este Sergio Scariolo, que ni él mismo quería hacerla, pero bueno, se ha visto obligado a traer a talento joven que ya ha visto con España B y que lo ha hecho bastante bien. Así que un poco vamos a hablar de esta revolución, de esta mini revolución para el Eurobásquet 2025 que comienza en apenas una semana y todavía no sabemos quiénes van a ser los 12 jugadores y no sabemos si alguno de esos 12 jugadores va a continuar por el tema de las lesiones. Pero bueno, vamos a ver cómo se pueden integrar a la Eurobásquet, vamos a ver cómo puede surgir esta revolución en un torneo grande, porque algunos se está llevando decepciones, las cuales no comprendo, pero se está llevando decepciones con Sergio de la Rey y Mario Sainz-Supéry. Pero bueno, vamos al lío, vamos a analizar lo que viene siendo también de evolución, así que suscríbete, dale me gusta y sobre todo comenta abajo qué te ha parecido pues lo que viene siendo tanto la preparación de la selección española como las actuaciones individuales de los talentos de los talentos jóvenes, de los talentos nacionales. La ausencia de Lorenzo Brown por factores externos a la selección hizo que un joven malagueño que estaba en Gonzaga preparando la temporada en NCAA se tuviese que poner una capa y ser el superhéroe de la selección para dar una chispa más al ritmo del equipo. A todo ello, las lesiones y molestias en el juego exterior activan la opción de que un chico como Isaac Nogués o Guillem Ferrando se tuviese que unir a esta concentración con el objetivo de dotar de identidad, energía y mucha pasión defensiva a la familia. Y hoy nos levantamos con la noticia de que Lucas Langarita y Álvaro Cárdenas también participarán en la concentración. Pues la escaleta un poco de lo que viene siendo el vídeo que lo preparé ayer tiene que cambiar porque ahora después de visto lo visto, pero sí que quería empezar con las ausencias, ¿no? Porque muchos pues preguntáis, ¿no? Veo en los comentarios que preguntáis mucho. Hugo González, Baba Miller. A Baba Miller no lo han dejado ir, eso lo explicamos en un vídeo, no sé si fue en un pregunta y respuesta o lo explicamos en un vídeo de la selección española, de lo que viene de la selección española B, el análisis. A Baba Miller no lo han dejado ir, Cincinnati había firmado con la Federación Española que podía hacer la gira de España B, pero que no podía progresar, no podía continuar y sumarse a la selección española porque están preparando la pretemporada para el campeonato universitario. Hugo González, en cambio, no se ha sumado ni a la lista de España B ni a la lista de España absoluta porque está preparando su llegada a la NBA, o sea, este año va a ser muy importante para él, su año rookie en un año donde creo que va a tener oportunidades en Boston y yo creo que él ha tenido ha sido un poco egoísta, ¿no? Entre comillas, porque no creo que haya sido egoísta, simplemente ha mirado por sí mismo y ha dicho, este año es muy importante para mí en lo personal, tengo mucho tiempo, muchos años de ir a la selección absoluta, así que vamos a pensar este año en entrar bien, entrar con buen pie a la NBA. ¿Qué hubiera sido de estos dos jugadores? Pues bueno, yo creo que si a Baba Miller le hubiese dejado Cincinnati, hubiese estado en la lista y Hugo González también habría sido uno de esos jugadores que hubiese estado en la lista. Estaríamos hablando de una lista todavía más joven si cabe, por la ausencia, los jugadores que han venido y los que podrían haber venido. Y hubiésemos visto una selección que hubiese todavía molado mucho más de lo que mola ya, o sea, porque mola, o sea, esta selección no es quizá la más competitiva que vamos a tener en nuestra vida, o sea, y eso hay que decirlo, no va a ser una selección competitiva como algunas que hemos tenido, como la de 2022, como la de 2015, pero va a ser una selección que yo creo que va a dotar de identidad y va a demostrar que somos España, que somos un equipo que va a luchar todos los partidos contra todos los equipos, pero mola el hecho de ver a Sergio de la Real, el hecho de ver a Marcin Superi, el hecho de que podamos ver a Isaac Nogués o a Lucas Langarita o a Álvaro Cárdenas o Guillem Ferrando dentro de la lista o por lo menos en estos partidos de preparación, mola mucho porque ya se están acercando estos talentos jóvenes a la selección absoluta. Esto es lo que hubiese sido, ¿no? Lo que pienso, un preámbulo de lo que hubiese sido, pues haber traído a Baba Miller, haber traído a Hugo González, pues quizá hubiese sido un equipo más físico. También le hubiese venido muy bien Hugo González el hecho para el tema defensivo, o sea, tener un alero
un alero escolta como es Hugo González, que no necesita de balón, aunque puede jugar también el 1 para 1 como lo hemos visto en la Summer League, pero que no es un jugador al que necesite de balón, que simplemente con lo que te puede aportar en el apartado defensivo y con los cortes y el balón, el juego sin balón, te puede hacer mucho en ataque. Baba Miller, al contrario, es un jugador 5 que que no tenemos, o sea, es un 5-4, yo lo veo más de 5, pero es un 5 que no tenemos, es un 5 que puede botar el balón, que puede salir fuera, que puede jugar el 1 para 1. Este tío nos hubiese hecho muchísimo, en el Eurobásquet. Y ahora vamos a hablar de los que están, porque esta revolución comenzó con Sergio de la Rea, con un jugador que se veía solo, ¿no? Se veía junto a Elian Diaye, se veía solo en esta lista, en la que no abundaban ningún jugador, apenas jugadores jóvenes. Y con la llegada de Mario Sainz-Supéry hemos visto algo bastante raro, ¿no? Y es que de repente las molestias de Alberto Díaz, la ausencia de Lorenzo Brown, hacen que Larry y Mario tengan que tomar la batuta del base, tengan que ejercer de líderes en la posición de base. Y eso pues ha causado alegrías a muchos que ya ven el futuro cada vez más cerca. El propio Sergio Scariolo estaba muy feliz en la entrevista a AS, en la entrevista que le realiza el diario AS, está muy feliz porque dice que esta llegada lo que puede hacer es que dentro de 1 o 2 años veamos ya a Mario y a Larry siendo los líderes de esta selección española. O sea, eso le hace más feliz y a mí también me hace más feliz. Pero también estoy viendo mucho descontento porque no está saliendo como algunos esperaban. Y es que algunos esperaban que Larry y Mario desde el primer día jugando ante selecciones muy potentes como son Francia, ante selecciones pues a lo mejor menos potentes como son República Checa o Portugal, pensaban que fuesen a dominar desde el minuto 1. No ha sido el caso, ni mucho menos iba a ser el caso, pero bueno, hay mucha gente que esperaba lo que nos podían ofrecer y lo que nos han ofrecido. ¿Qué nos han ofrecido Larry y Mario? Pues yo creo que Larry y Mario todavía siguen siendo imprecisos y es algo que se mejora con la edad, que se mejora con las oportunidades, que se mejora con el tiempo. Y es muy importante que sigan teniendo esto, que sigan teniendo oportunidades. Es también muy importante que Larry y Mario se vean acompañados de un tercer base y siempre y cuando haya hueco y haya opción que sea un tercer base veterano como lo podría ser Alberto Díaz, como lo hubiese sido a lo mejor quizás Sergio Llull, como lo hubiese sido Lorenzo Brown, pero siempre es muy aconsejable tener un tercer base o un segundo base o un base titular que acompañe a estos jóvenes y sobre todo les dé consejos, les mime y les diga, oye, tenéis que hacer esto, en estas situaciones tenéis que hacer esto. ¿Por qué? Porque por ejemplo a Larry en los 2 partidos contra Francia le ha costado muchísimo encontrar el ritmo, encontrar cómo superar ese tono físico que imponía Francia, las salidas de los bloqueos que iban muy fuerte, que le hacían el 2 para 1, no encontraba solución, y eso que Larry es un jugador que siempre suele tener soluciones ante pues estos problemas. Pero yo creo que ahí es donde tiene que haber un padre, ¿no? Un padre en la selección que le diga, oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, yo normalmente me paro y miro, o yo normalmente continúo, yo normalmente hago un split entre los 2 jugadores. O sea, tiene que haber alguien que le vaya reconduciendo y le vaya metiendo en los hábitos, porque esto es totalmente diferente a jugar en ACB, porque ya hemos visto a Larry dominar en ACB, hemos visto a Larry dominar en Eurocup, y son profesionales, pero esto es totalmente diferente. Aquí hay mucha más pasión, es un Eurobasket, nos estamos jugando muchas cosas, o sea, la intensidad no es la misma, tus compañeros no son el mismo, los sistemas no son lo mismo, o sea, todo es diferente. Y aquí hay que dar un paso hacia adelante, y ese paso hacia adelante muchas veces no lo tienes que dar tú, muchas veces te ayudan y te reconducen a ti con consejos, con pues yo haría esto, pues yo haría lo otro. Y eso de que Larry y Mario estén solos en esa posición de base, bueno, pueden progresar porque progresarán seguramente a base de golpes, pero no progresarán tanto como si tuviesen a un base más veterano que le dijese, pues en estas situaciones hay que hacer esto, ante esta presión, ante esto, que te vaya reconduciendo. Y creo que Alberto Díaz hubiese sido muy pero que muy clave. Aquí ya tengo que hablar de las nuevas, de las nuevas incorporaciones. Uno es Lucas Langarita, que yo creo que para la posición de 2, 3, 2, o sea, 2. Lo que busca Sergio Scariolo quizá es algo bueno, porque creo que a España le faltan muchos puntos, creo que le falta talento individual, y creo que si algo hemos hablado de Lucas Langarita durante este verano, es que Lucas Langarita en el 1 por 1, en la creación de tiro, en la creación de espacio, en la generación para sus compañeros inclusive, es un jugador muy pero que muy dotado, o sea, es un súper dotado en eso, o sea, yo creo que es un jugador que puede hacer el apaño, o sea, no creo
que sea una estrella en el Eurobásquet. No creo tampoco que nos deje asombrados de sus tomas de decisiones, porque sigue siendo un jugador joven y fallará. Pero es un jugador que te puede hacer el apaño en la toma de decisiones, que te puede hacer el apaño en la creación de tiros, en la creación de espacio. Y yo creo que al final Sergio Scariolo busca eso también, porque vio que el otro día Santi Justa estaba muy solo en el tema de puntuación. Y que tengamos que tirar de los puntos de Santi Justa, pues bueno, no es lo más favorable para una selección que busca luchar por todo. Tampoco es lo mejor buscar a Lucas Langarita, que es un jugador que está muy verde, que es un jugador que el año pasado jugaba en primera FED porque no tenía oportunidades en ACB. Pero bueno, por lo menos darle una oportunidad a un talento joven que se desfogue, que intente buscar sus actitudes en el máximo de los niveles, como sería el Eurobásquet, como sería esta preparación ante grandes selecciones. Y luego, pues Isaac Nogués, yo creo que es un jugador que lo que es en el apartado defensivo, yo ya dije que para mí es un recambio perfecto a lo que podría ser Alberto Díaz, sobre todo en la intensidad defensiva. En la intensidad ofensiva y lo que te puede aportar el tiro exterior, estamos muy lejos de lo que te puede ofrecer Isaac y lo que te podía ofrecer Alberto, pero en intensidad defensiva necesitamos un especialista y ya nos dimos cuenta que Isaac puede ser ese especialista. Guillem Ferrando no hemos tenido la oportunidad de verlo, es un jugador que puede dirigir el juego bastante bien, es bastante ordenado, un jugador que yo creo que puede hacerlo bastante bien a pesar de quizá no ser un jugador totalmente preparado, ¿no? Yo quizá de todos los que se han llevado es el que menos preparado veo para dar ese salto a la selección, pero bueno, creo que es un jugador que lo que busca es Scariolo, ¿no? Que era un jugador, un base, un tercer base diferente, ¿no? Más organizador de juego, ¿no? Al final Larry es un poco de las dos maneras, ¿no? Tiene esa chispa que tiene Mario, pero también tiene esa cabeza, ¿no? Ese todo para organizar el juego, para organizar el juego ofensivo. Mario es esa chispa y Guillem pues sería a lo mejor ese jugador más organizador. Y a todo ello se suma Álvaro Cárdenas, que para mí era lo que estaba pidiendo este equipo a gritos, que también es un base organizador, pero yo creo que Álvaro tiene más destreza, tiene más capacidades en el uno por uno, tiene más puntos en sus manos, tiene más asistencia, más juego, más calidad ahora mismo que Guillem Ferrando. Ahora mismo, no sé, en 5 o 6 años lo mismo Guillem Ferrando se ha vuelto un base de selección total. Pero ahora mismo lo que me dio la sensación en España B es que Álvaro Cárdenas está un poquito más hecho que Guillem Ferrando y es lo que me faltaba porque es un base de generación de juego, es un base que te puede abrir mucho la pista porque es un jugador que tiene amenaza del tiro exterior, que también puede ir hacia adentro, que es un jugador que te encuentra muy bien las ventajas, juega muy bien el pick and roll, que es una situación que nosotros jugamos mucho con el tema de buscar a Billy, con el tema de buscar bloqueos indirectos. O sea, creo que Álvaro Cárdenas es un jugador que sí que le puede sacar mucho provecho y si finalmente no entra Alberto Díaz, que esperemos que entre por favor, yo creo que Álvaro Cárdenas pues sí, sería un recambio muy arriesgado porque estamos hablando de un jugador que tampoco está hecho para ir al Eurobásquet, pero al final es una situación obligada y yo creo que ante una situación obligada creo que Sergio Scariolo está utilizando la cabeza en el sentido de estar pensando a largo plazo, ya que está viendo que sus jugadores se le están cayendo, pues en vez de buscar parches de 27, 28 años, buscando yo que sé, base de Breogán, que a lo mejor te pueda dar un puntito más de hechura, de que ¿no? De estar más hecho que los jugadores jóvenes, pero que no te pueda dar ese dinamismo y sobre todo ese salto, esa progresión a futuro, pues en vez de utilizar esa opción, pues metes a un Álvaro Cárdenas, metes a un Isaac Nogués. ¿Por qué? Porque a sabiendas que te está saliendo todo mal con el tema de las lesiones, mejor jugártela con chavales jóvenes que a lo mejor no están hechos y que a lo mejor a muchos os defraudan en este Eurobásquet, pero que a largo plazo les va a venir muy bien o les habrá venido muy bien el haber competido en un Eurobásquet, el haberse desfogueado, el haber sentido que han competido ante los mejores para dar un salto de calidad en temporadas venideras. Sí que eso ha sido todo, espero que os haya gustado un poco lo que viene siendo esta revolución, creo que el rol de más o menos de cada uno está bastante claro, yo sí que creo que vamos a tener muchas dudas en torno al campeonato, en torno a los jugadores jóvenes, porque si la estamos teniendo con Larry, que para mí Larry es uno de los jugadores más hechos hablando de talento joven, la vamos a tener con todo y cada uno de los que van. Sí que es verdad que Isaac, por ejemplo, va a gustar mucho el hecho de la intensidad defensiva, las manos, cómo va a hacer el rebote ofensivo, va a gustar todo eso, pero aún así es un jugador que en ataque no te puede dar mucho, que en ataque todavía es nulo. Sé que Álvaro tendrá muchos fallos, porque también se lo vimos en España B, que tiene muchos fallos de pérdida, que muchas veces quizás es un puntito más rápido de lo que puede ir él o de lo que pide el juego. Mario ya ni te cuento, Mario es un jugador que esa chispa que tiene te da lo mejor, pero también te puede dar lo peor de Mario, que muchas veces imprecisiones, pérdidas, un juego demasiado alocado.
pero al final eso es lo que tiene la juventud, que muchas veces no controla los tiempos, no controlas como lo puede controlar el Alberto Díaz o como lo puede controlar los tiempos Lorenzo Brown, y eso te lo da la experiencia, eso te lo da jugar, y creo que sí que es una buena idea haberse llevado a estos chicos, siempre y cuando sea para foguearlos, ¿no? Para que sigan ahí creciendo, para que sigan progresando, ya que nos está saliendo absolutamente todo mal en este Eurobasket. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el siguiente.